Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México, aunque muy pronto se trasladó con su familia al Rancho San Cristóbal, en el municipio guanajuatense de San Francisco del Rincón. Descendiente de españoles por línea materna y de alemanes por la paterna, Vicente heredó de su padre el temple empresarial y el gusto por las labores del campo. En 1960, Vicente se estableció en la capital para estudiar administración de empresas, carrera que terminó sin obtener el título. Al finalizar la década de los 70, la inquieta naturaleza de Vicente lo condujo hacia nuevos caminos. Se dedicó a sus negocios agrícolas, manufactureros y de exportación en Guanajuato. La respuesta que buscaba, sin embargo, no estaba ahí, sino en la política. Llevado a ella por el empresario sinaloense Manuel Cloutier, Fox alcanzó una diputación federal y pronto se distinguió por su repudio democrático a la elección del presidente Carlos Salinas. En 1991, Vicente Fox decidió contender en las elecciones por la gubernatura de Guanajuato. Los resultados de la votación señalaron su derrota, pero el clamor por el evidente fraude cometido contra él alcanzó un nivel tal que el PRI se vio obligado a pedir la renuncia de su candidato y el Congreso del Estado tuvo que nombrar a un gobernador interino. En 1995, Fox recogió los frutos de su activismo democrático al presentarse nuevamente como candidato y ganar las elecciones por un amplio margen. En julio de 1997, Fox anunció que había decidido contender para la presidencia de la República por el PAN en las elecciones del año 2000. La temprana autopostulación no sentó muy bien en el seno del panismo tradicional, dominado por las figuras de Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y el presidente del partido, Felipe Calderón. Para ellos, Fox era un advenedizo político, un líder carismático que no tenía sus raíces en el PAN, ni compartía con profundidad el ideario político del partido. Con todo, su fuerza y arrastre determinaron que en efecto se convirtiera en su aspirante presidencial a fines de 1999. La actitud del candidato Vicente Fox contrastaba por su frescura con el viejo y rígido estilo oficialista del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y con la parsimonia del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Así se reveló el 23 de mayo del año 2000, cuando en una reunión para decidir la fecha de un segundo debate entre los tres candidatos, la insistencia del panista para efectuarla ese mismo día le dio un vuelco inesperado a su campaña. ¿El viernes hacemos el debate? Hoy. ¿El viernes? Hoy. ¿El viernes? Hoy. La voz de Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato: sacar al PRI de los pinos. Y en efecto, Fox, el demócrata extravagante, lo logró con el 42.5% de los votos en las elecciones del 2 de julio. Fox tomó posesión de la presidencia con índices de popularidad muy altos, pero desde el principio fue poco prudente al actuar y especialmente al hablar. Como candidato, Fox había sugerido que el problema del EZLN en Chiapas podía solucionarse con buena voluntad en 15 minutos. Pero el voluntarismo foxista chocó con la intransigencia. Las reformas constitucionales en materia indígena promulgadas en 2001 no consiguieron contentar a los rebeldes y sí recibieron muchas críticas por afectar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Al cabo, el problema del EZLN quedó sin resolver. Poco después de su triunfo, Fox anunció que enviaría al Congreso una ambiciosa propuesta de reforma fiscal para incrementar sustancialmente la recaudación. La propuesta incluía gravar con el IVA los alimentos y las medicinas, hasta entonces exentas de ese impuesto. Sin contar con una mayoría de su partido en el Congreso, pero con buena aceptación ciudadana, Fox confiaba en que la popularidad que le había llevado a sacar al PRI de los pinos forzaría a los legisladores a aprobar la reforma fiscal. No fue así. La reforma hacendaria del presidente fue rechazada en el Congreso por una aplastante mayoría. La miscelánea aprobada en su lugar dejó a México prácticamente en el lugar que ya tenía, con una de las recaudaciones más bajas del mundo. Junto con la reforma hacendaria, la gestión de Fox vería igualmente derrotadas sus principales iniciativas, las llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. El presidente propone y el Congreso dispone, resumió el propio titular del Ejecutivo. Pese a todo, el sexenio de Fox mantuvo la estabilidad económica heredada del gobierno de su predecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. El 11 de septiembre de 2001, 6 días después de una visita oficial a México del presidente George Bush, los ataques terroristas en Estados Unidos cambiaron al mundo y las expectativas que se habían levantado sobre una gran reforma migratoria. La frialdad diplomática del gobierno mexicano hacia la tragedia de su principal socio tampoco ayudó. Por último, la negativa de México en la ONU para apoyar la intervención estadounidense en Irak como parte de su guerra contra el terrorismo alejó definitivamente a Fox del presidente Bush. En octubre de 2001, mientras la reforma migratoria se derrumbaba en Nueva York, un ambicioso plan de infraestructura parecía consolidarse en México. Se trataba del proyecto Texcoco, un moderno mega aeropuerto llamado a detonar la economía del Valle de México. La operación política del plan, sin embargo, se convirtió en su punto débil y al final en el motivo de su fracaso.
En cuestión de meses, la resistencia de los ejidatarios mexiquenses de San Salvador Atenco a la expropiación de sus terrenos, combinada con una pésima negociación por parte del gobierno, condujeron a la renuncia total a ese proyecto. Desde los meses iniciales de su gestión, el presidente Fox confundió los asuntos públicos con los de su vida personal. Esta mezcla entre lo público y lo privado se revelaría en el apoyo implícito de Fox a las aspiraciones presidenciales de su esposa, Marta Sagún. Asimismo, el enfrentamiento personal entre Fox y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, polarizó a la sociedad y abrió una brecha enorme entre ambas instancias de la administración pública. De cara a la elección presidencial del 2006, el intento de desaforar a López Obrador para detener su carrera presidencial y su notorio disgusto por la elección del candidato de su propio partido pusieron en entredicho el carácter democrático del presidente. La noche del 2 de julio del año 2000, el triunfo de Fox había acabado con 7 décadas de monopolio en el poder. En el ocaso de su frustrado sexenio, su conquista más notable había sido la de aquella tarde histórica, sacar por fin al PRI de los Pinos.